Empecemos entonces con lo que es la diferencia entre lo que dice Kardec y los espíritus sobre el umbral, sabiendo que el umbral no los mencionan en las primeras 5 obras de Kardec, ¿cierto? Pero háblanos un poco de la diferencia de qué dicen los espíritus a lo que dice el concilio de Florencia y el Concilio de Trento al respecto de del purgatorio. Primero vamos a contarle un poquito a las personas lo que es el Concilio de Trento, ¿verdad? Para que vayan entendiendo un poquito este programa. El Concilio de Trento es un concilio, fue más bien un concilio ecuménico de la Iglesia Católica, que se desarrolló en periodos discontinuos durante 25 sesiones entre los años 1545 y 1560. Se llama de Trento porque justamente tuvo lugar en la ciudad de Trento, al norte de la actual Italia, que en ese momento, digamos, era una ciudad imperial, una ciudad libre, regida por un príncipe obispo, o sea, tenía las dos características, ¿sí? Y allí, bueno, se definían nuevas normas, esas normas dogmáticas que ellos tenían, y éticas de la Iglesia Católica, y en especial las prácticas rechazadas por los protestantes. O sea, sus objetivos eran definir la doctrina católica, y también disciplinar a sus miembros condenando la reforma. O sea, si ellos reformaban algo de la doctrina, se consideraba una herejía. Entonces, básicamente en ese concilio se discutía lo que era el cristianismo y lo que no. Como ahora, ¿no? Que muchas veces se discute lo que es espiritismo y lo que no es. Entonces, probablemente éramos nosotros, esos hermanos, ¿sí? Vistiendo otras ropas y siempre discutiendo, y no hemos adelantado nada porque seguimos discutiendo, ¿verdad? O sea que no hemos aprendido mucho. Esos encuentros, en esos concilios, terminaron desvirtuando un poco la fe cristiana. Entonces ahí se crea, la figura del purgatorio, que algunos dicen que es el umbral espírita. Esos cambios, todos esos cambios se van dando lento, ¿verdad? El conocimiento empieza a llegar, al mismo tiempo el conocimiento anterior termina influenciando el conocimiento que llega. Yo personalmente creo que así como evolucionamos nosotros, como evoluciona el planeta, ¿verdad?, deben evolucionar también las doctrinas. Agarrar esas informaciones que nos dan los espíritus con un análisis muy crítico, ¿verdad? Y, bueno, seguir adelante. Después de todo, la doctrina es de los espíritus, ¿verdad? En muchos libros, Kardec dice que esos libros son obras inacabadas y que es necesario seguir, o sea, no estancarnos, tener una postura más abierta sobre lo que es el espiritismo. Era notorio que Kardec era un ser de vasta cultura e interesado en los más diversos asuntos, ¿sí? Factor que le permitió la interlocución con inteligencias del quilate de Platón, de Sócrates, ¿sí?, y otros exponentes del pensamiento occidental a través de las psicografías. Entonces, la demostración más explícita de la postura abierta que cabe a un verdadero espírita está en la publicación que se llama Catálogo Racional de las Obras para fundar una biblioteca espírita. En ese catálogo, Kardec recomienda libros de muchas y diferentes vertientes de conocimientos, espiritualistas o no, inclusive los que son en contra al espiritismo, defendiendo, en su último análisis, el estudio de todo tipo de saber. Por eso no está bueno, digamos, cerrarse al progreso. Kardec defendía el carácter progresivo del espiritismo, y eso lo pueden ver en la Constitución Transitoria del Espiritismo, en obras póstumas y en otros libros que él publicó. Y cuéntanos, ¿cuáles son las diferencias entre lo que es el umbral y el purgatorio? El umbral, como lo tenemos nosotros los espíritas, ¿verdad?, es un ambiente, ¿no? Es una zona de frecuencia vibratoria baja, de energías deleterias, primitivas, peligrosas, tóxicas, donde viven espíritus en absoluto atraso espiritual, o sea, en sufrimiento, en constantes peleas, dominados por vicios, defectos, como es el odio, la venganza, la ira, y que
cuando desencarnaron, fueron atraídos por sintonía a esas zonas umbralinas. Este umbral se localiza en el plano espiritual, no es un espacio físico, es en la atmósfera, ¿no? Circundando nuestro planeta Tierra. No es una creación divina, o sea, no fue Dios quien creó el umbral. ¿No? Es una consecuencia, un resultado nefasto de todos los errores cometidos por nosotros, los humanos. ¿No? Pensamientos negativos, pensamientos inferiores, placeres animalizados. ¿No? Entonces es el resultado de la emanación de un contenido inferior, psíquico, mental, emocional, sentimental, causada por pasiones desenfrenados a lo largo de milenios. O sea, no se construyó el umbral de un día para el otro, ¿sí? Entonces, el umbral es una zona de extremo sufrimiento, ¿no? Es un local donde se concentra la creación mental dentro del proceso imaginario relacionado al sufrimiento, a la maldad, al odio, ¿no? Que es producido por los habitantes de la Tierra, o sea, por nosotros. Nosotros construimos ese umbral. Esa zona del umbral es muy intensa, ¿sí? Sobre todo para aquellas zonas de Oriente Medio, donde impera el odio, donde impera la venganza, el orgullo, donde hay mucha concentración de mala energía, ¿verdad? Ahí es peor el umbral. Fíjense en que allí están todo el día pensando cómo destruir otro país, por ejemplo. Entonces, donde hay más odio, el umbral se torna más pesado. Por eso el umbral es una creación mental de los espíritus. Nosotros lo creamos, y mientras estemos en sintonía y lo alimentemos con odio y venganza, sufrimiento, con ira, con maldad, el umbral estará allí. O sea, no va a salir de ese lugar. O sea, entonces, ¿crees que se soluciona el miedo de ir al umbral? Depende, ¿no, Esteban? Si hay un estudio, una comprensión de las cosas, bueno, puede solucionarse, ¿verdad? Ahora, no hay que confundir umbral con, como decías tú, ¿cuál es la diferencia? No hay que confundir umbral con purgatorio o con el infierno de los católicos. El infierno no existe, porque si existiera sería una creación de Dios para que los espíritus que Él mismo creó estén en sufrimiento eterno, y eso no es lo que Él quiere. Dios es infinita bondad y misericordia, Él no quiere que sus hijos sufran un castigo eterno. Él quiere la redención. Entonces, el infierno es una metáfora, digamos, que se inventó para crear miedo para aquellas personas que no estudian, no investigan sobre estas cosas, y bueno, le crea miedo, ¿verdad? Todo lo que no conocemos nos crea ese miedo. Y el purgatorio, bueno, para la Iglesia Católica sobre todo, sería un lugar creado donde el pecador pagaría sus pecados. Algo así sería el purgatorio, ¿verdad? No tiene nada que ver con el umbral. El umbral es un local de pasaje, no es un lugar de permanencia eterna, no nos vamos a quedar eternamente allí. Permaneceremos el tiempo que sea necesario, que puede ser desde unos minutos hasta siglos, depende de cada uno de nosotros, ¿ah? Y es para reflexionar sobre los cambios que nosotros debemos hacer. Ese proceso de reforma íntima que tanto habla la codificación, ¿verdad? Entonces, el espíritu allí estará el tiempo necesario hasta que entienda que debe cambiar. Y ahí, bueno, será rescatado. Ahora, si el espíritu no quiere entender, que somos a veces medios porfiados, ¿verdad? Bueno, va a pasar mucho tiempo allí. ¿Ah? Pero en realidad, el umbral es un local de paso. ¿Ah? Cuéntanos, ¿una vida en el umbral no sería una etapa psíquica entonces? Podría ser, sí. Hay muchas personas que preguntan si el umbral es una prisión. Yo les digo que sí, que no, ¿no? Sí, porque los habitantes, por ejemplo, no tienen permiso de entrar en las colonias espirituales, no tienen acceso, no tienen mérito suficiente para eso. Son espíritus que no tienen un merecimiento, se complacen en el mal todavía, entonces no pueden entrar en esas colonias. Y no es una prisión porque ellos tienen permiso para transitar en las zonas umbralinas. Y como ya sabemos, que a veces lo tenemos cerquita de nosotros, ¿verdad? Podemos deducir que el planeta Tierra es un umbral medio, ¿verdad? Porque estamos en contacto con ellos. Entonces, estas zonas del umbral no están, digamos, delimitadas físicamente. Son zonas de vibración de energía y se dividen por la emanación de la vibración de los seres que la habitan. Y esos espíritus sí son prisioneros muchas veces de las zonas umbralinas.
Entonces, el tiempo que ellos estén depende de cada caso, depende de la voluntad de cambio que tenga, de la obra constituida en esta caminata, de esta reencarnación, inclusive de anteriores, ¿no? Lo mismo que acá, ¿no? Nosotros venimos a vivir un tiempo planificado, pero va a depender de muchas cosas, que nosotros respetemos ese tiempo planificado, ¿verdad? Va a depender de nuestra reforma íntima, de cómo nosotros cuidamos nuestro cuerpo físico, de cómo nosotros cuidamos de nuestro espíritu. ¿Sí? Entonces, ninguno de nosotros está inmune a la atracción hacia el umbral, ¿sí? Porque somos muy imperfectos aún. Entonces, no existe una fórmula para no despertar en el umbral. No tengamos esa imaginación ingenua de pensar que con una oración basta para ser rescatado, ¿no? ¿Por qué? Porque el umbral tiene un objetivo, y es drenar las energías densas que tenemos en nuestro perispíritu. Pero sí podemos hacer cosas acá, digamos, para no estar mucho tiempo en el umbral. ¿Ah? Basta que nosotros adoptemos algunos hábitos, algunas conductas, siguiendo las enseñanzas de Jesús, y hablo de conductas y actitudes, no de religiones. ¿Ah? Por ejemplo, no hablar mal de nadie, no tener pensamientos negativos, una acción persistente en el bien, servir de intermediario en la espiritualidad, tanto con nuestra mediunidad como para esclarecer a otros hermanos, mantener relacionamientos saludables. Por ejemplo, una persona que vive con una persona narcisista no es un relacionamiento saludable, ¿ah? Porque esa persona va a dañar nuestro espíritu. Reconciliarnos con nuestros enemigos, ahora, en esta caminata, acá, ahora que podemos y lo podemos ver, ¿no? Y si no podemos, por lo menos no desearle lo mismo, tenerlo presente en nuestras oraciones. En definitiva, tratar de llevar una vida equilibrada, para que cuando nosotros desencarnemos, seamos llevados a puestos de socorro, ¿sí? Y si nosotros también adoptamos la caridad como bandera, ahí evitaríamos de estar mucho tiempo en el umbral, ¿no? El umbral no es eterno, no durará para siempre, todo se reestructura, se transforma, así como se transforma el planeta, nosotros también, ¿verdad? El tiempo ha llegado y el planeta Tierra está yendo a la fase de regeneración. Eso ya lo decimos en todos los programas, ¿verdad? Y esos espíritus que quedan en la retaguardia, bueno, irán a franjas de mundos más atrasados, ¿no? Espíritus que aún se complacen en el odio, en la venganza, ¿no? Los obligarán a ir a esos mundos donde podrá comenzar su transformación, su trayectoria en cuerpos más primitivos, ¿no? Porque deberán aprender de su invigilancia, de su rebeldía, ¿no? Entonces, allí, digamos, recogerán lo que plantaron, ¿no? Ley de acción y reacción, causa y efecto, ¿no? Una de las leyes más importantes. Entonces ahí podrá comenzar la trayectoria nuevamente, ¿no? Nadie, eso sí lo tenemos que tener claro, nadie está abandonado en el umbral, ¿no? Es un área vigilada, es un área testeada por la espiritualidad mayor, ¿no? Pero claro, ellos respetan nuestro libre albedrío, ¿no? Respetan ese cambio interno de cada uno de nosotros. Entonces no será rescatado si el espíritu no lo desea. ¿No? Pero en realidad no se encuentran desamparados. ¿Ah? Devotos benefactores de alta jerarquía espiritual van en periódicas visitas allí al umbral, en auxilio, en amparo de esos espíritus que sufren. Entonces muchos de estos benefactores se encuentran instalados en puestos de socorro, realizando trabajos de amor al prójimo. Y bueno, mencionaste estos puestos de socorro. Cuéntanos un poco más en detalle qué significa estas colonias espirituales o estos puestos de socorro. Háblanos un poco más a profundidad de este tema. Los puestos de socorro o las colonias espirituales vienen a ser como hospitales de acá. ¿Ah? La persona va enferma, o sea, ese espíritu cuando se encarna pasa para el otro lado enfermo y va a ser tratado todo el tiempo que sea necesario allí en esas colonias. Ahora, si la persona es media rebelde y no hace los cambios necesarios, va a ser tratada medio superficialmente, digamos, y puesta a reencarnar nuevamente, ¿tá? Porque hasta los tratamientos tienen sus límites en las colonias, ¿verdad? Pero también hay otros tipos de colonias, ¿verdad? Colonias de estudios, por ejemplo, donde la persona, el espíritu puede ir a estudiar algunas cosas. Ahora, no basta querer. El mentor nuestro va a evaluar si yo estoy pronta para esos estudios y él me va a direccionar. Y bueno, y ahí hay otros tipos de espíritus, ¿verdad? Están los socorristas que trabajan fuera de la colonia,
van a las casas, por ejemplo, cuando nosotros hacemos oraciones, esos espíritus que nos asisten son los socorristas. ¿Ah? Cuando hacemos el evangelio en el hogar, ellos asisten para ayudar, para socorrer a esas personas que sufren. Y también están los samaritanos, que son los que hacen rescates de los espíritus que están en el umbral. Ellos son entrenados para eso. ¿Ah? Inclusive hasta los mentores son entrenados allí. Se estudia para ser mentor. ¿Ah? No solar, o nuestro hogar, el que ya vio la película sabe, está dentro de la zona umbralina. Por esa razón, las cámaras de rectificación son bravas, porque es la puerta de entrada, digamos, a esa colonia. ¿Ah? Entonces, es complicada esa parte allí, en la entrada de no solar. Para entrar, Esteban, en estas colonias o puestos de socorro, nadie tiene permiso de entrar por sí solo. Solo va a entrar por rescate. Si no tiene padrino, como decimos acá en la tierra, ¿no? Si no tiene un mentor, alguien que lo rescate, no va a entrar. ¿Ah? Y bueno, así tenemos muchos espíritus vagando, muchos seres rebeldes, y otros que no saben que murieron, no saben muy bien cuál es su situación, ¿verdad? Ahí el espíritu va a su casa, se arregla para ir a trabajar, toma el autobús, otros van detrás de personas viciosas para saciar su vicio a través de esa persona. Entonces es medio complicado, ¿no? Ese tema, y hay que extenderse y hacer un video entero de ese tema en específico para que las personas puedan entender un poquito mejor. Pero básicamente eso es una colonia espiritual. Muy bien, sí, es un testamento de que el pensamiento lo es todo y el pensamiento crea nuestra propia realidad, ¿cierto? También que es importante entender que es el pensamiento que nos da ese merecimiento, inclusive en el umbral a ser rescatado, ¿cierto? Porque es el cambio de pensamiento el que, por ejemplo, dejó que André Luis, después de estar 8 años en el umbral, fue ese cambio de pensamiento que pidió ayuda a Dios, se conectó con Dios, ¿cierto? Y ese fue ese cambio que creó que los espíritus fueran a su ayuda, ¿verdad? ¿Y qué recomendaciones entonces nos das con relación al umbral y a esa situación? Ahí, en ese caso puntual que nombraste de André Luis, tenía padrino, como digo yo, ¿no? O sea, tenía su mamá que intercedía por él para que lo rescataran también, ¿no? Y por eso es importante, ¿no? Muchas veces, Esteban, se necesita estar algún tiempo en el umbral para que reflexionemos si nosotros no contribuimos para estar allí. Recomendaciones una vez que estamos allí. Bueno, podemos tratar de sintonizar con nuestros mentores, cosa que no va a ser muy fácil, siempre digo, porque imagínense lo difícil que es conectar con nuestro mentor, elevar nuestra sintonía, nuestro padrón vibratorio, para poder conectar con nuestro mentor, porque no es que él viene a nosotros tenemos que elevarnos hacia él, ¿verdad? Y eso es muy difícil acá, en este planeta Tierra, porque obviamente cualquier cosa nos desestabiliza a nosotros, ¿verdad? La muerte de un familiar, no sé, una pérdida económica, ¿verdad? Una discusión, cualquier cosa cambia nuestro padrón vibratorio. Entonces no es muy fácil, a no ser que sea una persona muy meditativa, o sea, que está siempre en oración, poder, digamos, tener ese nexo con nuestro mentor. Imagínense lo difícil que puede resultar querer conectarse con nuestro mentor en el umbral, ¿no? Es un poco más difícil, pero bueno, podemos intentar. O si no, otra cosa que podemos hacer también es colaborar con otros hermanos que no entienden muy bien lo que les está pasando, muchos espíritus que van para el otro lado y no tienen un entendimiento de este que tenemos nosotros en la doctrina, por ejemplo. Y bueno, intentar ayudar a esos hermanos y aguardar a ser rescatados. No hay de otra. Gracias por estar aquí, Roxana, de verdad, qué buen episodio. Les deseo mucha paz.